La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Encontré una palabra y básicamente encontré como una especie de estudio en el que estaba íntimamente relacionado lo que son las pruebas con la fe. Hay una especie de hermandad entre pruebas y fe. Hay una especie de simbiosis. O sea, hay una unidad tan estrecha entre las pruebas y la fe, que es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, en base a dos ejemplos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas? ¿Y qué es fe también? Pero ¿qué es prueba? La palabra es súper clara y si uno va a Santiago 1, 2, 3, vamos a encontrar allí una palabra que están las dos sumamente relacionadas. Y dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. No solamente una, sino que en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. O sea, tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis, o sea, que estés en muchas pruebas, diversas, no solamente una, muchas pruebas, de diferente tipo, de diferentes circunstancias. Algunos con la enfermedad, otras con otro tipo de problemas. La economía generalmente es un problema, la salud es otro problema. Diversas pruebas. ¿Pero qué son las pruebas? La palabra que sale allí es peirasmos, que significa experimentar la adversidad. Eso es prueba, experimentar la adversidad. Pero también tiene que ver con toda inquietud, inestabilidad, intranquilidad, indecisión, tribulación. Todo eso tiene relación con lo que son las pruebas. ¿Ha pasado usted por eso? Por intranquilidad, por inestabilidad, por adversidad. Bueno, todo ello constituye lo que son las pruebas. Todos nosotros vamos a experimentar eso. Si algunos, probablemente cuando uno es niño, no tiene noción de esas situaciones. Puede que de repente tengamos alguna dificultad, qué sé yo, nos sacamos una mala nota, pero en general uno entiende lo que son las circunstancias y las pruebas, esta inestabilidad cuando uno es mayor. Ahora, ¿qué significa fe? La palabra fe es muy fácil de definirla, pero en la práctica tiene muchas aristas, o sea, tiene muchas caras. Y uno lo que primero que dice, para poder entender mejor lo que es fe, es ¿qué no es fe? ¿Y qué no es fe? Bueno, no es una creencia, no es decir yo tengo una religión, por lo tanto tengo una fe, eso no es fe. ¿Qué no es fe? Esperanza. Tengo esperanza de ganarme el loto, ¿no? Eso no es fe. O tengo fe en ganarme la lotería. Eso no es fe. Y lo otro que no es fe es una seguridad intelectual. La fe no tiene que ver con una seguridad intelectual. O sea, yo perfectamente podría decir, mañana tengo fe que va a ser frío, porque en realidad te dice la ciencia, la climatología, no sé si se llama así, pero te dice que mañana por la circunstancia hay un frente de mal tiempo y te va a decir que va a estar helado, va a estar frío. Bueno, eso no es fe, no es una seguridad intelectual lo que es fe. Pero la palabra fe en griego es pistis, que es convicción o fidelidad. Tener convicción y fidelidad. Eso en la práctica es fácil comprender, pero es difícil también tener, porque la fe es un don. Es un don de Dios, un don de la gracia de Dios.
tú lo recibes de parte de Dios. Nosotros no nacemos con fe. Nadie nace con fe. Te la tienen que regalar, te la tienen que dar, te la tienen que donar. En Filipenses 1:29 dice así: porque a vosotros os es concedido, es dado, dice, a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea, a nosotros nos es cedido, nos es concedido, no solo el que creamos, nos es concedido el creer. Nosotros no nacemos creyendo, nos tienen que ceder el creer, nos tienen que ceder la fe. No solo dice para creer en Él, sino para padecer por Él. Los padecimientos o las pruebas tan íntimamente relacionadas con la fe. Y quiero dar dos ejemplos. Si usted busca, por favor, en 2 Corintios 1, 3:29, de 3 al 19, perdón, 2 Corintios 1, del 3 al... No vamos a leer todo, pero sí algunas partes que son interesantes, por lo menos para mí son interesantes, y que me gustaría compartirlas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí están las dos cosas relacionadas. Dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. Tribulaciones, padecimientos, pruebas. Él nos consuela. ¿Para qué? Para poder ser expertos en consolación. Para ser profesionales de la consolación. ¿Por qué tenemos tribulaciones? ¿Por qué tenemos pruebas? Para poder ser maestros en consolar. Y yo me pregunté, ¿qué significa consolar? En nuestro lenguaje pareciera ser que consolar es decir, venga para acá, no le va a pasar nada, quédese tranquilito. Pareciera ser que en nuestro lenguaje consolar es apapachar, ¿no es cierto? Es tratar de abrazar, es tratar de calmar. En parte es así, pero la palabra que sale así está íntimamente relacionada con exhortar. Exhortar, que también tiene una raíz ahí en animar con la palabra. Nosotros animamos con la palabra. No solamente decirle, tranquilícese, no va a pasar. Somos expertos en Dios, en entregar una palabra de ánimo. Una palabra que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos animó primero a nosotros. Porque Dios nos llenó primero. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a entregar algo que a nosotros no nos ha sido dado? Primero somos consolados por nuestras tribulaciones, por los padecimientos, por las circunstancias, para poder tener una palabra que pueda llegar al otro y consolar de la misma manera. Ese es. En muchas circunstancias acá, cuando nos juntamos y en vista de las circunstancias que yo les explicaba que estaba pasando, muchos hermanos también se me acercaron con una palabra. Y vale que es precioso eso, que es valioso eso. Hay que considerar eso, porque pareciera ser que las palabras son simples palabras, pero traen un peso significativo cuando son emitidas de parte de Dios. Cada uno de nosotros es un instrumento de parte de Dios, que al emitir una palabra de Él tiene un peso. Y eso es lo que nosotros debemos considerar como maestros de la consolación. Dice además, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora,
¿A qué está hablando Pablo? Bueno, ¿quién era Pablo? Pablo, este hermano que en un acto milagroso fue confrontado con Cristo y de ahí en adelante nada fue igual. Pudiera ser que haya tenido una vida pacífica, pero de ahí en adelante fue enfrentado, él estuvo a punto de naufragar, lo arrestaron, lo torturaron, fue llevado ante los reyes, fue encarcelado, pasó hambre. Todo eso pasó Pablo. Y es lo que dice acá en el 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, esta angustia, esta inestabilidad. Tribulación también significa estar bajo presión, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta ese nivel de angustia y depresión pudo haber pasado Pablo, como lo dice él. Yo no sé si aquí alguno de nosotros haya vivido algo así. Pudiera ser que mi hermano, que estuvo a punto de ahí también, pero quizá en la perspectiva de las tribulaciones, a algunos les pasan más cositas que a otros, ¿no? En la perspectiva de las situaciones, para algunos, desde el punto de vista humano, pudiera ser más complejo que en otros. Pero cuando uno está en las tribulaciones, en realidad todas las tribulaciones son como una olla oscura o un hueco oscuro que pareciera ser que no hay salida. Desde afuera se ve como, te tropezaste, o tienes una enfermedad. Desde afuera, pero adentro ahí esta cuestión es realmente algo oscuro, algo que pareciera ser que nunca va a acabar. Por eso, hermano, cuando uno va con personas que están pasando dificultades, no lo minimice, porque la persona que lo está viviendo no lo está minimizando. De hecho, está tremendamente angustiado. Necesita una palabra de Dios. Dice además, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Una de las cosas que ocurre con las pruebas es que te dejan sin argumentos, te dejan sin la posibilidad de recurrir a nada, te dejan cero. Cuando estamos así, es la mejor, dice el hermano Esteban, lo mejor que le puede pasar al hombre es estar en tribulaciones, estar en problemas. No te deja opciones, solamente recurrir a Dios, solamente recurrir al Señor. Ellos habían pensado, Pablo, que ya se moría, no tenía a quién recurrir, no tenía nada, ningún argumento, solamente, dice, refugiarse en el Señor. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, que no exista esa confianza en ti, que solamente existe la confianza en el Señor, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Una de las cosas que ocurre con la tribulación es que la familia de Dios empieza a ejercer también la fe. Dice que también muchos empezaron a cooperar con la oración. Por eso es importante también decir. Por eso no es porque los lunes nos juntamos a orar, pero sí es necesario compartir, porque es necesario que la iglesia también se una en la oración, coopere en la oración, esté integrada con la oración, porque eso es lo que hace mover también. La fe no es una cosa intelectual, como decíamos, no es algo intelectual, te hace mover. La fe es activa, no es teórica, es algo que se debe ejercer, porque en general el Evangelio no es teórico. El Evangelio tiene que ejercerse.
es práctico. Así como la fe es práctica. Se tiene que colocar en ejercicio, porque es la única manera que nosotros podamos glorificar a Dios. Se ejerce la fe y glorificamos a Dios. El segundo ejemplo, hermanos, es con Jesús, claramente. Si uno busca en Mateo 8, hay una historia muy conocida. Mateo 8:23. Jesús calma la tempestad. Otra historia muy interesante, además, nos habla directamente Jesús. Y si es que alguno está con dificultades, esta es una palabra también para usted. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Uno ya sabe la historia, ¿cierto? Sabe que van a meterse en la barca y va a haber una gran tempestad. Así dice también el título. Pero si uno ve quién siguió a Jesús, por lo menos 5 de sus discípulos eran pescadores. 5. Ahí estaba Simón, estaba Andrés, que eran hermanos, y 3 más, que no recuerdo, pero aquí lo anoté. Dice, estaba aquí Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Felipe, eran discípulos pescadores, o sea, hombres que conocían el mar, hombres que conocían el ambiente marino, eran expertos en la pesca, eran expertos en estar en el mar. Sabían de todas las circunstancias, sabían de todos los problemas. Probablemente muchos de ellos ya habían experimentado tormentas también en el mar. Pero fíjese cómo sigue la historia. Dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Jesús había estado una semana repleta de situaciones, había resucitado personas o sanado personas, y él entra a la barca ya muy cansado. Yo no sé si pasó un tiempo en que estaba calmo, estaban en el mar de Galilea, en realidad le llaman el mar de Galilea, pero es un lago no tan grande, que probablemente en un tiempo había calma y de repente se levanta esta tormenta. Hermano, los problemas llegan de repente. Las situaciones a veces ni siquiera estamos preparados para enfrentar los problemas. No estamos preparados muchas veces. No estamos preparados ni anímicamente ni espiritualmente para enfrentar los problemas. Los problemas llegan de repente. Es importante estar preparado. Es importante también estar confiados, seguir confiados en el Señor, pero de repente llegan estas circunstancias tan difíciles como que la barca zozobraba. Dice que el agua se le levantaba, o sea, la ola le pasaba del barco y el Señor estaba durmiendo. Hombres, como decía, que conocían el ambiente marino, pero sin embargo dice y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, la circunstancia realmente era compleja. Para ellos que vivían en el mar, sabían que esta situación ya estaba a punto de zozobrar la barca. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, que es otra de las situaciones que ocurren cuando uno está en las circunstancias, en los problemas, entiende esto, entiende que Dios es el que fabrica las tormentas. Dios es el que fabrica los problemas, porque Él tiene control de todo. Nosotros decimos habitualmente, el Señor tiene control y dominio de todas las circunstancias. Pero pareciera ser
que no entendemos que Dios es el que es el que fabricó la tormenta. Pareciera ser que nosotros solamente decimos, Señor, sácanos de esta tormenta, pero no entendemos que Dios también fabricó la tormenta. O sea, Él fabrica el problema, Él arma el problema y Él también deshace el problema. Tiene el control y dominio de todas esas circunstancias. Nosotros no dominamos absolutamente nada. Pensamos, creemos que tenemos control de algo, pero en la práctica, hermanos, no tenemos control de nada. Por eso hay que entender la soberanía de Dios. Comprender justamente la soberanía de Dios es cuando pasamos justamente por las pruebas y las circunstancias. Cuando pasamos por estas presiones de la vida, cuando pasamos por estas inestabilidades de la vida, indecisiones de la vida, es cuando nosotros empezamos a entender la soberanía de Dios. Dios había fabricado la tormenta de repente y estaba el Señor durmiendo y me llama mucho la atención cómo fue que respondió el Señor a los discípulos. Dice, ¿por qué teméis? Y uno dice, ¿no es obvio? No es obvio. Yo estaba a punto de ahogar. Dice, hombres de poca fe. Y yo le habría dicho, pero tú no eres el que da la fe. Las dos cosas me llaman la atención. Y yo buscando, porque existe esta misma historia en 3 de los 4 evangelios, y me llamó la atención en Lucas. Si uno va a Lucas, en Lucas 8, la respuesta de Jesús pareciera ser otra. Lucas 8. 8:25. Dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? La situación es esta. Hay un policía y vienen 3 bandidos que han robado. Vienen arrancando. Y él es un solo policía. Vienen hacia él y llega y los deja pasar. Entonces llega el capitán y dice, oiga, ¿y usted por qué no detuvo a esos 3 individuos que habían robado? Lo que pasa es que no tenía con qué. Eran 3 y yo era 1. Y el capitán le dice, ¿y su arma? ¿Dónde está su arma? ¿Dónde está su fe? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿Tiene arma o no tiene arma? Si tenemos fe, tenemos algo. Tenemos algo de parte de Dios. Dice en 1 de Pedro 1:7, dice de la siguiente manera, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es lo que es más preciosa que el oro? No somos nosotros. La fe. La fe. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas te llevan necesariamente a Cristo, para alabanza de Él. La fe se tiene que probar. La fe se tiene que probar. La fe es activa. Se tiene que probar. Y se prueba habitualmente en los problemas, en las circunstancias. No hay manera, hermano, de pesar en qué nivel estamos si no es a través de las pruebas. Me da la impresión, hermano, yo no podría asegurarlo teológicamente, pero me da la impresión que las pruebas son para poder pasar de un año a otro en la escuela, te tienen que aplicar pruebas. Si no apruebas, te quedas, ¿cierto? Me da la impresión de que eso es, tú pasas a otro nivel cuando apruebas.
Las pruebas son justamente para ver el nivel en que estás. Si es que tienes o no tienes. Te pesan de alguna manera las pruebas. ¿Cuál fue el problema de los apóstoles? Fue justamente la desesperación. La desesperanza genera desesperación. Parecieran ser dos palabras como parecidas, pero en la práctica es así. ¿Por qué tener desesperación? Si ellos habían visto a Cristo sanar antes. Ellos habían visto resucitar a personas. Ellos habían visto multiplicar el pan, multiplicar los peces. Tenían al Señor ahí. Lo tenían ahí. ¿Cómo no pensar que Él también podía tener esta capacidad de calmar o de hacer de que las circunstancias pasaran de mejor manera? Porque fíjense cuál fue la respuesta de los discípulos ahí en Mateo. Volvamos a Mateo. Mateo 8, ¿no es cierto? Dice, entonces levantándose Jesús, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Una de las cosas que ocurre con las pruebas es que tú entras en una nueva dimensión en la relación con Dios. Reconoces a Dios de otra manera, de otra forma. Como decía, estos hombres habían estado con el Señor, habían visto cosas, pero diferente es estar en las pruebas y que Dios te salve, que Dios te saque. Ves al Señor de otra manera, pero si estaban con Él y después dicen, ¿quién es este hombre que calma los vientos, que calma el agua y que calma el mar? Pero si no lo conocían en la dimensión correcta. No lo conocían en la verdadera dimensión. Hermano, las pruebas nos llevan a reconocer a Dios en otra dimensión, de otra manera, de otra forma. Por eso, hermano, yo creo que es muy importante recordar las situaciones en que Dios te solucionó algo, en que Dios calmó la tempestad por ti. Es necesario recordarlo, porque eso también te va a permitir que en algún momento, cuando estés en otra circunstancia, en otra situación, ni siquiera parecía quizás, pero vas a recordar que Dios hace cosas, Dios obra. Hay una enfermedad que no me gustaría tener, que es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que te limita la memoria y cada vez más. Que nos olvidemos de todo, hermano, pero que no nos olvidemos de lo que el Señor hace, de cómo el Señor hace situaciones, obra en situaciones, maneja las situaciones. Que no nos olvidemos, hermano, que podamos ser nosotros personas que podamos recordar y ser agradecidos de esa situación, de tener ese espíritu de agradecimiento siempre, porque Dios obra y ha hecho mucho por cada uno de nosotros, hermano. Ha hecho muchas cosas en favor nuestro. Recordémosle a Él, agradezcámosle a Él, porque Él es un Dios poderoso. La fe, hermanos, te produce certidumbre. Cuando empiezas tú a tener esta, no sé cómo llamarlo, pero indecisiones frente a Dios, no creer algunas cosas, la fe te produce certidumbre. Por eso es necesario también pasar por las pruebas, porque te aumenta también esta certidumbre en Dios. Te agarras del Señor. Cuando ya no te queda nada, es como cuando tú estás en medio del mar, te estás ahogando, te tiran un salvavidas, tú no sabes si el salvavidas va a flotar o no, pero tú te agarras igual. Y te agarras con todo.
porque si no te ahogas. Es lo único que te sirve o lo único que te tiraron y de ese te agarras. En algunos momentos de nuestras vidas solamente queda Dios. Estás Dios, estás tú. No te queda otra cosa que agarrarte. Ni siquiera lo ves, ni siquiera probablemente lo sientes, pero tú sabes que si te agarras de Él, esta cosa va a pasar. Hermanos, las pruebas a veces ni siquiera sabemos si vamos a pasar las pruebas. No está asegurada que tú vayas a pasar la prueba. Pero aunque no pasemos, y esto signifique la muerte, hermano, igual nos agarramos de Dios. Porque la vida, esto es algo pasajero. En algún momento vamos a estar del otro lado también. Este tiempo es un tiempo limitado, es un tiempo acotado, que va a tener un fin, todos nosotros. Y si hay circunstancias que nos van a llevar a ese fin, si Dios así lo dice, igual nos agarramos del Señor. No nos desesperamos, nos agarramos del Señor. Él sabe, porque Él controla todo. Él tiene el dominio de todas las cosas. Y esa dimensión solamente te lo dan cuando tú estás en los problemas, en las circunstancias. Oremos, hermano. Haga memoria de las veces en que el Señor nos sacó de todas estas circunstancias difíciles. Y si está pasando por algún momento difícil, tómese del Señor. Tómese. Que la fe permita que usted pueda confiar absolutamente en Él. Que la fe permita ciegamente tomarse del Señor, porque Él responde también. Dios Todopoderoso, en esta hora te agradecemos, Señor. Entendemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y nos llega de tiempos quizás anteriores, antaños, Dios mío, nos llega hoy día para reforzar, para animar, para poder tomarnos, Dios mío, Señor, de ti. Aumenta, Señor, nuestra fe y permite, Dios mío, Señor, que podamos estar preparados. Y si no estamos preparados, que llegue un recuerdo tuyo, una palabra tuya, una convicción tuya para aferrarnos a ti, Padre Santo. No permitas, Dios mío, Señor, que pasemos los problemas sin ti, Padre. No permita, Señor, que en las situaciones de la vida, Dios mío, Señor, no confiemos en ti, Dios Todopoderoso. No permitas que nos desesperemos, Señor, si te tenemos a ti en la barca. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdanos, Señor, a estar, Dios mío, Señor, mucho más, Dios mío, Señor, comprometidos contigo, Dios mío, Señor, y no comprometidos con el mundo. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén.